Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza hasta ahora Mirada Financiera en este viernes 23 de diciembre de 2016. En un día en el cual estaremos revisando qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestro país estos días previos a la Navidad, donde también han habido muchos acontecimientos tanto a nivel nacional como internacional. Y como ustedes lo están esperando, vamos a ver cómo han estado las bolsas. Y partimos con Asia, el Nikkei descendiendo a esta hora un 0,09%, el Hang Seng también cae un 0,28%, Shanghái en descenso un 0,84%. En Europa tenemos el FTSE 100 creciendo un 0,06%, el CAC 40 de París también aumenta un 0,05%, el DAX alemán abajo un 0,06% y el IBEX 35 de España aumenta un 0,38%. En Estados Unidos la bolsa está bajando a esta hora un 0,06%, lo hace el Dow Jones, el Standard & Poor's también baja un 0,01% y Nasdaq, el tecnológico, también desciende un 0,06%. En Santiago la bolsa ha profundizado sus caídas, tenemos el IPSA que cae a esta hora un 1,83%, y el IGPA también desciende un 1,57%. ¿Qué pasó con el cobre? Hoy en la Bolsa de Metales de Londres tuvo un avance ubicándose en $2.48. Sin embargo, a pesar de esta alza, la cotización del commodity durante la semana estuvo marcada a la baja, acumulando durante este periodo una contracción de $2,96%. Es decir, ya está lejos de los $2.60 que vimos hace algunos días atrás. ¿Y qué pasó con el dólar? Terminó su rally alcista, terminó con una caída de casi 2 pesos, terminando en 674,10 vendedor y 673,6 comprador, una baja, un 0,28% frente al cierre del día de ayer. Recuerde que nos puede escuchar online siempre en www.infinita.cl y también nos puede escribir en nuestro Twitter @InfinitaFM. Les cuento que Axel Christiansen, director de BlackRock para Iberoamérica, ahí está llegando. Yo le iba a decir que venía estos tacos previos a la Navidad, venía en camino, pero aquí está Axel justo cuando te estoy presentando. Le vamos a dar tiempo a Axel para que se siente y yo le voy a comentar de los temas que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a estar hablando nuevamente el caso Colusión, que él habló hace algunos días a raíz del mercado de capitales, y también vamos a estar hablando de lo que sucede con, por ejemplo, acciones de bancos en Alemania, que se fueron al alza, las acciones del Deutsche Bank, y también qué está pasando con el rescate del banco más antiguo de Italia. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenido. ¿Qué tal, Paulina? Disculpa la demora, pero efectivamente el tráfico de vísperas de estas fiestas uno lo pilla, digamos, más allá de lo que uno acostumbra a tomar para llegar por acá. Así que no, se agradece también que hayas podido venir, porque yo sé que este tiempo es complicado, es muy, muy complejo. Yo estaba anunciando un poco los temas en el día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con el caso de Colusión, que se conoció hace algunos días y en el cual tú diste alguna opinión. Por eso que te estoy tomando un poco el tema del mercado de capital, y fíjate que hoy día el CERNAC oficiará a CMPC y buscará formar una mesa de trabajo para las compensaciones. Pero uno de los elementos que a ti más te llamó la atención y más te preocupó tiene que ver con los mercados de capitales, con la filtración de la información, que es algo sumamente complejo. Exactamente. Bueno, lo comentaba tan solo algunos días respecto a esta irregularidad. Hubo lo que se llama un hecho esencial reservado, es decir, la compañía le informó al regulador hace ya bastante tiempo respecto a que, junto con el caso que se conoció, digamos, de la colusión del papel higiénico, se ampliaba, digamos, su participación en la colusión, en este caso de pañales, y se mantuvo, digamos, en reserva, es decir, sin comunicarse al mercado por mucho tiempo. Entonces ahí uno se hace la pregunta, bueno, si esta es una cosa que está en curso, además que se filtra, ahora no, uno se entera que esto no fue una comunicación oficial, sino que se filtra, ¿hasta qué punto a lo mejor habían inversionistas que a lo mejor sabían de esto y tuvieron la oportunidad de vender acciones de CMPC
a una desventaja al resto, digamos, de los participantes de mercado, y una vez que esto se sepa, se sabe, digamos, de hecho uno constató que el precio de la acción se cayó. ¿Cuánto bajó el precio de la acción? En un Alrededor comienzo, de un 5%, ¿no? En torno a eso. Ahora es difícil a veces separar lo que pasa con el resto del mercado. Los últimos días los mercados globalmente se han corregido un poco después de muchas alzas, pero está el hecho de que efectivamente para que los mercados funcionen bien, mercado financiero, es muy importante que la información fluya lo más rápido posible. Uno entiende que puede haber reserva frente a un negocio que se esté por cerrar, y uno quiere de alguna manera dar la oportunidad digamos, de que no, porque se filtre una información, ese negocio no se caiga. Pero aquí estamos hablando de varios meses, incluso más allá de un año, en que la información se mantiene en reserva, con el riesgo que se empiece a filtrar. Y aquí, digamos, cabe la pregunta hasta qué punto es razonable, o sea, hasta qué punto es sentido común llegar a un punto en decir, bueno, yo sé que hay una investigación aquí, pero igual hay que dar curso de esa información. Pero también aquí quiero ser un poco abogado del diablo, Axel. ¿Tú crees que está bien que se filtre una información? ¿Por qué? Porque cuando hay una investigación, muchas veces para el curso de la investigación sea el adecuado, es necesario que esto se mantenga en reserva. Si no, tú, por ejemplo, das aviso a las otras personas que están involucrados para que puedan borrar mail, por ejemplo, o hacer otros elementos que puedan entorpecer lo que se está investigando. Porque todo eso es a raíz de una delación que hace la propia empresa reconociendo el hecho de esta colusión. Yo entiendo que no es sencilla, digamos, y aquí entran en conflicto distintos objetivos. Entiendo que incluso como parte del acuerdo, cuando hay una, digamos, acción de delación compensada, la misma compañía en este caso se compromete a no informar. Pero por otro lado, digamos, como ya constatamos, esto es una realidad, uno diría, bueno, si pudiésemos asegurar que la información se mantiene en reserva, uno por último podría equilibrar esos dos, pero cuando estamos frente a una información que se filtra, que hay una, digamos, difusión irregular, uno dice, mira, no habrá sido mejor haber hecho una comunicación abierta a todo el mercado y no darle una oportunidad a algunos que a lo mejor conocieran esa información con antelación y sin que el resto del mercado supiera de este acto adicional de colusión, pudiesen salir a vender, por ejemplo, sabiendo que el mercado, una vez que conociera esta información, iba a castigar el precio como finalmente sucedió. Entonces, eso segundo es muy delicado, porque finalmente el mercado de capitales se basa en cierto, digamos, confianza de que la información la disponemos todos los inversionistas a la vez, y de hecho se sanciona muy gravemente en los mercados financieros más desarrollados cuando uno aprovecha información obtenida maliciosamente, obtenida de manera distinta a cuando se difunda a todo el mercado. Hay la figura, ¿no es cierto?, del insider trading, digamos, y incluso es penado con cárcel en algunos países. No es una cosa, digamos, para tomarse a la ligera. Axel, tú presides ayúdame, porque Sí, con los comité asesor de mercado de capitales. Mercado de capitales. Yo voy un poco ligando el tema coyuntural a la labor completa que se hace en este comité asesor del mercado de capitales. Sabemos nosotros que estamos un poquitito al debe con ciertas normativas internacionales y que Chile tiene que ponerse acorde, ¿no es cierto?, a los desafíos de otros mercados más desarrollados. ¿Qué ha pasado con eso, Axel? ¿Se han logrado hechos concretos? Porque muchas veces uno dice, pucha, muchas comisiones, muchos comités y faltan las acciones concretas. Han habido, quizás es menos notorio, pero te explico también una razón que hay detrás. Tradicionalmente muchas veces se ligaba, y este comité lleva trabajando ya muchos años, se constituyó cuando Andrés Velasco era ministro de Hacienda, así que ya algún tiempo, y te recordarás, Paulina, anteriormente era más usual de que el gobierno anunciara un paquete completo, el MK1, MK2 y así, distintos números, digamos, que eran proyectos de ley que tenían que ver con reformas del mercado de capitales. Y así tuvimos, por ejemplo, en MK1 muchos cambios, entre otras cosas, que la ganancia de capital de cuando uno invierte en acciones chilenas se eximió de impuestos. Han habido una serie de avances.
Desde algún tiempo se decidió cambiar un poquito ese formato y más que tratar de sacar un solo gran, digamos, cuerpo de muchos proyectos, se han ido introduciendo proyectos en otro tipo de iniciativas. Te voy a dar un ejemplo. Proyectos o, digamos, indicaciones, una cosa más global. Te voy a dar un ejemplo. Recientemente, digamos, en octubre pasado, se aprobó lo que el gobierno denominó la ley de fomento de la productividad. De hecho, el año de productividad, que apuntaba a una diversidad de medidas, pero incluyó medidas muy importantes ligadas al mercado de capitales, como es permitir la participación de inversionistas tan importantes como son los fondos de pensiones para, por ejemplo, invertir en proyectos de infraestructura o invertir directamente en activos inmobiliarios, cosa de que por un lado entregarles mayor, digamos, variedad de instrumentos de inversión a los fondos de pensiones y por otro abrir esa fuente de financiamiento que es tan importante para precisamente lograr mejores condiciones en lo que son inversiones en infraestructura o en el sector inmobiliario, como te mencionaba. Así que son elementos también del cual el Estado está al debe un poco con todo lo que es el desarrollo de infraestructura. Algunas otras cosas, por ejemplo, se han incluido en lo que ha sido la agenda de Providencia, que tiene que ver precisamente con lo que hablamos anteriormente respecto al manejo de información privilegiada, entre otras cosas, hacer más transparente lo que son la relación del dinero y la política, en el que algunas cosas tocan los mercados financieros. Así que es un poquito más invisible, si tú quieras, pero no por eso menos efectivo lo que se está haciendo, se ha estado haciendo en el último tiempo. Está, por ejemplo, la reforma que crea la Comisión Financiera, que tiene que ver con la regulación de los supervisores. O más bien organismo colegiado, parecido a la Comisión de Estados Unidos. Exactamente, con el gobierno corporativo de las entidades supervisoras. Pero nuevamente están mucho más esparcidos y no es un MK1, un MK2, MK3 como lo conocimos en el pasado. ¿Y qué se viene para el 2017? Pues ya es época de balance, ya en esta línea, por ejemplo. En el tema regulatorio, bueno, yo creo que se ha abierto un espacio muy relevante para, por ejemplo, revisar si la regulación actual, digamos, en ejercicio es suficientemente robusta para hacer frente a la, digamos, lamentable cantidad de estafas financieras que hemos visto desde este año. Por ahí un amigo bromeaba que parecemos Egipto, cantidad de pirámides que hemos descubierto en el último tiempo, y eso de alguna manera pone el foco de atención en que estas figuras de asesores financieros, que muchas veces, digamos, es la que utilizan gente que tiene obviamente intenciones mucho menos digamos loable ya, palabra positivas y de serio, pero y que de alguna manera se pueden mover en ese tipo de actividades porque no es una actividad regulada. Entonces, por ejemplo, extremar las regulaciones, eventualmente hacer que se certifiquen, hay un montón de cosas que se puede avanzar, puede ser regulatoriamente, que probablemente vamos a ir hacia allá, o también es un buen espacio para que los mismos actores del mercado financiero busquen espacios de autorregulación, que ellos mismos se certifiquen, que hagan una campaña de educación, que si usted está buscando un asesor financiero, prefiere un asesor financiero certificado, que esté, digamos, supervisado, etcétera. Yo creo que mucho se va a tener que hacer en ese espacio. Y me imagino que todo lo que es a nivel de gobierno, a nivel de instituciones, hay pleno convencimiento y hay plena alineación con esos objetivos. Claro que sí. Yo creo que todos los distintos actores que me ha tocado, digamos, interactuar con ellos, y tú, digamos, yo creo que lo conoces de primera mano, algunas experiencias hemos compartido en ese sentido, apuntan a la necesidad de ir extremando la educación financiera, desde los niños hasta los adultos, en distintas, digamos, formatos, desde en la sala de clase, pasando también por mayor información que entreguen las entidades financieras, etcétera. Así que ahí está la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras ha tenido, incluso ahora está, no sé si has visto, hay comerciales en televisión hablando sobre cómo evitar ser estafado, cómo evitar el tema de los claves, porque es importante. Yo creo que es una serie, como dices tú, de elementos fundamentales que deben empezar sí o sí cuando uno es niño. Así es. Uno administra su dinero desde chiquitito. Tal cual. Así que obviamente una cosa más de largo aliento. Habrá que extremar regulaciones. Yo creo que
Tú me preguntás hacia dónde podría ir el tema regulatorio, digamos, ligado al mercado financiero. Yo creo que sin duda, si es que hay una lección aprendida este año, es que necesitamos regularizar más lo que es el campo de asesoría y de todo lo que es relacionado con esquemas de inversión acá en Chile. Hablando, por ejemplo, de la banca, y la banca no chilena, sino que la banca a nivel internacional, y uno muchas veces dice que está bien apalancada la banca nacional, un poco lo que hemos visto en los últimos días, los últimos meses. Hoy día vemos la noticia que las acciones del Deutsche Bank suben un 4% luego que se logra este acuerdo de bajar esta multa que le había impuesto el Departamento de Justicia de Estados Unidos por $14.000 millones a 7.200, es decir, la mitad. Se decía que con eso la capitalización del Deutsche era casi como la capitalización del Deutsche Bank. Y por otro lado, vemos como el gobierno italiano aprueba el rescate de este banco, el más antiguo. Decía, hay un titular que me pareció genial, decía, del renacimiento al rescate, porque claro, comenzó en Monte de Paschi en el Renacimiento, en la época del Renacimiento, y ahora, en pleno siglo XXI, se le está dando un rescate. Así es, literalmente, de hecho el nombre, la banca, nace de estos mercaderes, muchos de ellos en Italia, que se sentaban en una banca a conseguir financiamiento, digamos, con gente que les prestaba dinero para, qué sé yo, ir a distintos destinos a traer mercadería. Vemos cómo la banca italiana, la verdad, Paulina, es que estaba de alguna manera bastante retrasada lo que era, digamos, algún tipo de apoyo. Recordemos que ya hace algún tiempo la banca europea pasó por una situación de bastante crisis. Nosotros acá en Chile probablemente lo vimos. El año 82. Bueno, en el 82 acá en Chile, pero en Chile vimos la crisis europea un poquito más cercana por la presencia de bancos españoles que tenemos acá en Chile. Exacto. Y en ese momento, algunos de ustedes se acordarán de que el gobierno español tuvo que salir a rescatar lo que entonces eran muchas cajas. Exactamente, que tenía que ver con el mercado hipotecario en España, como le llamaban la crisis del ladrillo. Exactamente, entonces en su momento fue España y hubo una intervención del Estado. Vimos también intervenciones en el mercado holandés, en Inglaterra, Alemania de alguna manera también, aunque fue menos notorio, y ya le tocaba de alguna manera el momento de Italia. Ellos pudieron de alguna manera evitar lo inevitable que finalmente estamos viendo ahora, pero se viene en un momento quizás un poquito más calmado. Tú bien señalabas, de la banca europea hoy día las acciones están subiendo precisamente por el banco alemán que tú mencionabas, entre otras cosas porque todo este esquema de multas, que es un resabio de la crisis financiera, ponían, digamos, muchas dudas respecto a si el capital que mantenían los bancos era suficiente. Recordemos que también la regulación bancaria también ha ido evolucionando, exigiéndole a los bancos tener más capital frente a posiciones de mayor riesgo, instruyéndoles a tener todo tipo de programas para evitar precisamente una nueva crisis como fue la del 2008. La famosa regulación Dodd-Frank. Claro, lo que es en Estados Unidos. Es en Estados Unidos. Exactamente, que se podría generalizar un poquito más lo que son, digamos, Basilea ya en su nivel 3, que le exige mayor capital a los bancos en la medida que esté en negocio en los cuales estén con mayor riesgo. Así que esperemos que este episodio de la banca italiana sea, digamos, de algunos de los finales de lo que ha sido una crisis un tanto extendida de la banca a nivel global. Fue Estados Unidos, después Europa, y afortunadamente, como tú decías, quizás por resabios precisamente de la crisis de los principios de los 80, que fue muy profunda en la banca chilena, tenemos afortunadamente una mezcla entre regulación muy prudente y bancos que todavía, y accionistas de bancos que todavía tienen de alguna manera en su memoria lo que fue esa crisis, han sido también muy prudentes al momento de tomar riesgo. Así que afortunadamente, a pesar de la crisis global que muchos bancos en países desarrollados han pasado, la banca chilena ha podido sortearla bastante bien. Así que esperemos que no sea más que una cosa que vemos desde lejos acá. Y el signo de alerta para el próximo año, que podríamos a lo mejor comentarlo durante el próximo segmento del programa, Axel, es la banca china. ¿Qué irá a pasar? Ahí también hay señales de alerta de ciertas burbujas financieras, y cuando se habla de los riesgos, incluso lo dijo el nuevo presidente del Banco Central, Mario Marcel, en su último IPOM, dentro de los riesgos para el próximo año a nivel internacional está precisamente el tema de
todo lo que es los créditos y la deuda de China. Pero ya son las 2:19, estoy conversando con Axel Christiansen, director de BlackRock para Iberoamérica. Hacemos una pausa y luego seguimos comentando. Yo creo que hacer un resumen también de lo que ha sido este 2017, ¿te parece? Hagamos eso. Equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Las 2:20, seguimos haciendo esta mirada financiera aquí en Radio Infinita junto a Axel Christiansen, precisamos, director de estrategia de BlackRock para Iberoamérica. Terminemos el tema chino, yo creo que es interesante porque el 2016 sembró luz de alerta el crecimiento chino, pero lo que más siembra luz de alerta es qué va a pasar con el endeudamiento. Bueno, precisamente, y este no es un tema tan nuevo. Cada cierto tiempo hay dudas respecto a la solvencia, hasta qué punto hay créditos que no tienen buen aspecto, digamos, entre los balances los bancos chinos. Ahora, hay que mirar esto como una combinación quizás de factores. Por un lado, uno agradece en su momento cuando estábamos en la mitad de la crisis, el gobierno chino tomó la decisión de darle un impulso muy muy fuerte a su economía, y lo hizo entre otras cosas permitiendo que el crédito creciera muy fuertemente, y uno dice lo agradece porque el resto del mundo básicamente estaba muy complicado. Estados Unidos sabemos cómo estaban, con bancos digamos cayendo en bancarrota, recién mencionábamos que la situación en Europa no tardaba en llegar, entonces en su momento digamos, imagínense si China se hubiese sumado a esa gran crisis, probablemente estaríamos hablando de una situación mucho más desfavorable. Entonces, en su momento, China impulsó el crecimiento del crédito, que lo ha llevado a niveles, digamos, muy altos y preocupantes, por sobre el 100% del PIB, o incluso, digamos, y con una tendencia de crecimiento muy fuerte. Ahora bien, en general todavía queda un poquito de espacio para que esto se pueda de alguna manera, digamos, ir acomodando, pero hay muchas personas, digamos, muchas de ellas muy entendidas, que tienen el temor de que no sea capaz la autoridad china eventualmente de lidiar con la gran cantidad de créditos, digamos, que fueron otorgados no con criterios digamos, de que fueran pagados en su momento, sino que con el criterio de tener que impulsar el crecimiento económico y como una especie, como ya veremos más adelante lo que vaya a acontecer. Y que tuvo además mencionadas también sembrado con algunas burbujas inmobiliarias y de otra índole. Entonces hay una preocupación que la compartimos, de BlackRock conversamos, digamos, mucho, sobre todo con nuestros colegas que están en Asia, y ellos nos dicen, mira, esto eventualmente se podría convertir en un problema mayor, probablemente no todavía, falta un tiempo como para que esto realmente tome proporciones mayores, y cuando aquello suceda, y aquí es, digamos, donde nos podemos poner más o menos nerviosos, digamos, hay los más positivos que dicen, mira, aquí como los bancos son del Estado, eso es lo que te iba a preguntar, y el Estado es el que las capitaliza, de alguna manera no hay no va a dejar conflicto, caer su propio banco, no va a dejar caerlo, va a ser menos complejo. ¿Qué pasaba con Montepachi que hablábamos recién? Los accionistas hicieron todo lo posible. Sí, no lo pudieron recapitalizar ellos mismos. Porque lo que no querían es que entre el Estado y los diluye y básicamente hace que sus acciones terminen valiendo nada, digamos. Que lo que pasó, por ejemplo, en el Citi en su momento en Estados Unidos, lo mismo. Tuvo que recibir a los aportes de capital del Estado. Afortunadamente eso mantuvo el banco en su momento, pero obviamente hay una diferencia entre los accionistas y el Estado. En China no se da esa diferencia, el Estado es el accionista controlador, por lo tanto no va a haber ese tira y afloja. Ahora bien,
A pesar de ello, digamos, eso significaría, es decir, que tienen que destinar recursos que hubiese destinado a otras cosas, a capitalizar la banca, claramente podría llevar a una desaceleración mucho más fuerte de la economía china, y sabemos, y particularmente en Chile, lo que significa en cuanto a demanda de nuestros productos cuando China crece menos. Así que eventualmente esa cuenta la vamos a pagar. Y vamos esperemos a seguir estando, que no la paguemos todavía no. O tan pronto. De todas maneras, porque obviamente que el cobre se afecta de inmediato con lo que pueda o no pueda hacer la economía Claro china. Y sí. fíjate que me llamó mucho la atención durante análisis que he leído sobre cómo le ha ido a India. India hay que estarlo mirando, hay que estarlo monitoreando. Se hicieron reformas muy interesantes y, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional habla de un crecimiento de un 7,6% para el próximo año en India. Tal cual. Recordemos que un país también que necesita mucha infraestructura y va a necesitar mucho de elementos como el cobre nuestro. Así es. Ahora, si bien tiene una vocación distinta a la de China, India ha privilegiado más bien sectores de servicios frente a un desarrollo más ligado a la manufactura en el caso de China. Tiene un tremendo potencial, tiene un potencial demográfico mucho más positivo. A China al final le ha ido pasando la cuenta esta política de una familia, un hijo. Todavía India muestra un crecimiento de la población que lo va a llevar a sobrepasar eventualmente a China, incluso en cuanto a población. Y tú recién lo mencionabas, en cuanto a crecimiento económico, al menos entre las economías emergentes de mayor tamaño, India ya a partir del año pasado sobrepasó en nivel de crecimiento económico a China. Así que, y hacía la comparación porque, sí. bueno, todos sabemos la relación que ha tenido, ¿no es cierto?, India con Gran Bretaña. Decían que ya estaba pasando al PIB de Gran Bretaña, el PIB de la colonia, que fue Así su es. colonia, exactamente. Bueno, Estados Unidos, que también fue colonia británica, también lo sobrepasó ya hace un rato, digamos, pero India es muy interesante porque junto con las perspectivas que hay respecto a la industria, y hay industria india cada vez más creciente, en distintos sectores está todo digamos, perfil de servicios, de tecnología e información, por ejemplo, donde hay fuertes, digamos, inversiones de inversionistas globales en India, entre otras cosas por la gran capacidad que tienen sus ingenieros. Bueno, más tarde, por supuesto, el 2017 va a ser del centro de monitoreo todo lo que está pasando en esa zona de nuestro país. Yo sé que tú vas mucho a Colombia y aquí hay una noticia que tiene que ver con el Estado y con el fisco, porque hoy el Congreso de Colombia aprobó de manera definitiva este proyecto de ley de reforma tributaria clave para ajustar las apretadas finanzas del país y mantener la calificación crediticia de las agencias evaluadoras de riesgo. Así es. Colombia es un país que ha venido progresando mucho en cuanto a su estabilidad, primero política, después económica. Era un país que, producto de la incertidumbre que había precisamente por el terrorismo y la guerrilla, no veía suficiente inversión. Afortunadamente hace algunos años cambia eso. Ha tenido, entre otras cosas, el desarrollo de una industria que ha sido muy importante para los ingresos del gobierno, como la industria del petróleo. Y digamos, durante los últimos años, precisamente por la caída del precio del petróleo, las arcas fiscales se han visto afectadas y el gobierno colombiano, para mantener un mejor equilibrio y precisamente para mantener su clasificación de riesgo, presentó, y lo que tú mencionas, acaba de aprobar una reforma tributaria. Exactamente, que fíjate aumenta que el IVA de un 16 a lo que tenemos nosotros, a un 19%, pero fíjate que disminuye la carga tributaria de las empresas, con una reducción del impuesto a la renta del actual 43 a un 40% del 2017, de un 37 al 2018 y un 33 a partir del 2019, que busca obviamente estimular la inversión y generar empleo. Efectivamente, y esto yo creo que es un muy buen ejemplo de la política de impuestos, no necesariamente, porque estamos quizás un poquito sobreenfocados a lo que pasaba en Chile, necesariamente constituye un obstáculo para la economía. Aquí el aumento de impuestos ha tenido costos en crecimiento, lo hemos debatido en programas anteriores. En Colombia están buscando hacer algo más equilibrado, digamos, tú lo mencionas, el IVA apunta a ponerle un mayor impuesto al consumo, pero por otro lado se busca reducir dar los estímulos impuestos, para que haya crecimiento económico. Mayor inversión, mayor creación de puestos de trabajo, etcétera. Bueno, y en esa misma línea ha estado Perú, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo le va a Pedro Pablo Kuczynski. Sabemos, ¿no es cierto?, que tiene esta gran oposición en el Congreso, un Congreso
casi totalmente fujimorista. También la tónica de baja de impuestos, lo que quiere implantar. Ya el próximo año estamos hablando sobre los desafíos del 2017, el presidente electo Donald Trump. Y me parece que también en Inglaterra se está hablando de una reducción de impuestos. Así es, efectivamente una manera de mantener el interés. Recuerden que de alguna manera el Reino Unido ahora fuera de la Unión Europea, que va a iniciar ese con proceso, eso, Axel? Porque ¿sabes tiene qué? que ser más atractivo para que los inversionistas se mantengan ahí. ¿Pero tú crees que se va a mantener el Brexit? ¿Está tanta la nebulosa? Es que no podría ser de otra manera. Tiene que buscarse alguna modalidad, pero es que el resto de la Unión Europea no puede darle una señal de que mira, aquí tú puedes decidir salirte y no te pasa nada. Yo creo que se va a producir... el gobierno británico tendría que cumplir con el mandato después del referéndum. Vamos a ver qué tan, cercano a separarse definitivamente, o se va a aparecer algunos acuerdos, por ejemplo, como tienen los países escandinavos, que tienen algún acceso todavía al mercado común, pero con algunas restricciones con respecto, entre otras cosas, a la participación en algunas entidades regulatorias y cosas así. Así que vamos a ver. Se nos acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Como agua pasó, Sí, y no claro alcanzamos a hablar sobre los grandes desafíos, pero dentro de lo que conversamos están algunos grandes desafíos para el 2017. Axel, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado, por tu buena disposición durante esta temporada. Pues ya Mirada Financiera se acaba la próxima semana. Volvemos, si Dios quiere, en marzo. Que tengas una muy feliz Navidad. Igualmente, Paulina. Siempre un placer estar invitado aquí a tu programa. Muchas gracias, y a todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita, que pasen una excelente Navidad en paz junto a toda su familia. Nos reencontramos el lunes. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.